Buenos días. Domingo, día frío, hoy nos tocó. Frío y medio. Además, pues que vamos a tener un invitado súper interesante, William Cruz, amigo nuestro. Willy, ya se nos conectó, qué rico. ¡Qué juicio! Ya íbamos a contar un poquito de Willy, pero ya que lo tenemos a él, qué mejor que él mismo nos cuente. Espéreme en un minuto. ¿Por qué no se ve acá? Devuélvete un poquito. Acá está. Ahí. Otra persona que admiramos muchísimo. Qué rico tener por aquí a Willy con nosotros. A ver, conectando. ¡Eso! ¿Qué más? ¿Cómo van? ¿Me escuchan bien? Supremamente bien. ¿Cómo estás? Ah, muy bien. Voltea un poquito la cámara para verte. La cámara que estás cortado. Ah, sí, ya me vi. Ay, ¿qué más? ¿Cómo van? Muy bien acá. Diciendo que aquí aguantando frío. Sí, Willy, está aprovechamos y extraño te contamos a vos y le contamos a todos los que nos ven. Estamos así junticas porque vivimos juntas y Sí. estamos en cuarentena desde el viernes 13. No, porque como hay que Ajá. conservar la distancia y una cosa y la otra, ya varias gente nos ha dicho y que queremos aclararlo, que es porque pues casi que dormimos en la misma pieza. por nada. Me parece muy bien estar acompañados por estos días. Bueno, William, muchas personas saben quién eres tú, porque se han conectado pues varios amigos que tenemos Cercanos. en común. Y, pero es bueno también que hagas como un abrebocas, que estudiaste, qué haces, qué libros has escrito para poder darle rienda suelta a esta conversación. Perfecto. Yo estudié artes plásticas en la Universidad Nacional. Me especialicé en estética también en la Universidad Nacional. Hice estilismo de moda en el Instituto Europeo de Diseño de Milán. Hice también algo de dirección de arte en el Instituto Europeo de Diseño de Barcelona. Esas han sido como, digamos, mi formación profesional, una formación más como de cursos y de eso. Y trabajo en Bolivariana hace más o menos ya como 15 años, bastante rato. Un buen tiempo. Como profesor en diseño de vestuario, soy investigador y pertenezco a un grupo de investigación que se llama Grupo de Investigación en Diseño de Vestuario y Textiles, que está pues avalado por Colciencias, y trabajo en investigación obviamente en los cursos que tienen que ver con historia del vestuario, uno que se llama Estilos Vestimentarios del siglo XX. También dirijo un módulo de estilismo en la universidad, y ya y el resto pues como de investigación he trabajado cerca de 5 libros, algunos que han tenido que ver directamente con el programa, otros que han sido más participaciones, como uno que se publicó en Buenos Aires el año pasado, este año, el año pasado, sí, que se publicó en Buenos Aires, y así algunos libros pues como a nivel general. Y el último libro que hice fue este que lo lanzamos el año pasado, perdón, pero solo tengo este ejemplar que es en el que yo trabajo, y está mordido por el perro y todo. Así tienen que estar los libros, Que se ¿sabes? llama Medellín, medio siglo de moda, que lo pude hacer gracias a un año sabático que me concedieron en la universidad, en la Bolivariana, en el que pues la idea era investigar todo el tiempo y poder sacar ese producto. Entonces fue de alguna forma como algo muy satisfactorio para mí, complejo al principio pues porque era abarcar muchísima información, y pues básicamente ha sido como desde ahí la formación mía. Y Bueno, de lo que William, hablo pues de moda. perfecto. Entonces, nosotros hemos tenido invitados muy especiales en estos conversatorios que hemos realizado. Empecemos como con una retrospectiva de las ferias de moda, del impacto, por ejemplo, de Alicia Mejía, como para darle continuidad a los invitados que tuvimos, Huevos y Escobas, Informa, Julián Posada,
en fin, varios que hemos tenido, inclusive hemos tenido marcas pues contemporáneas, pero como que empecemos del más pronto al más lejano en la historia de la industria de la moda, sobre todo que esos cuentos que tú tienes que también generan impacto económico, son románticos, son lindos, construyen y pues nos inspiran. Willy, Marta Calas acá nos está escribiendo que eres su gran admiración, que te admira muchísimo por tu conocimiento y que eres un gran amigo. Ay, Marta, bella, yo también. Nos vemos hace días. Muchas gracias. Sí, un poquito como enlazando con lo que dice Manu, yo tuve la oportunidad hace poco, sí, recientemente, de hacer como un rastreo por toda la parte de archivo que tiene Inexmoda, cuando fue como el cumpleaños reciente del instituto, y fue un proceso como muy enriquecedor porque me ayudó como a entender de verdad como una serie de elementos que estaban alrededor del instituto que han sido fundamentales para los últimos 30 años del desarrollo de la moda en Colombia, ¿cierto? Desde las miradas fundacionales de Alicia, Roque Ospina y todos quienes estuvieron allí, incluida Marta también, que empezó a ser parte del laboratorio desde una etapa muy temprana del instituto, hasta el revuelo generacional que hubo hacia 2008. Pienso que han habido como una serie de transiciones y de cambios que lo que yo más admiro es cómo han estado de cara, digamos, a la situación general del país en cada momento de estos 30 años, ¿verdad? Y cómo realmente la aparición de un instituto como este respondió también a un cambio muy fuerte en la economía y en la historia económica del país, que era de alguna manera pasar de una economía basada en el proteccionismo de la industria a una apertura económica que llamaba, digamos, a todo el mundo a repensarse, específicamente a los textileros, ¿verdad?, sobre cómo iban a enfrentar el hecho de que el país iba a tener una economía de cara al mundo y que al estar de cara al mundo iba a empezar a haber una competencia muy fuerte en términos productivos, en términos de calidad, y fue entonces, me recuerdo una carta de Roque Ospina, que fue una de esas primeras personas que empezó a hablar de competitividad en ese momento y de lo clave, lo importante que era ese asunto para el país. Y recuerdo otra carta que me encontré de él también, una carta del editor a una pequeña revista que sacaban en Inexmoda, que decía de cómo el país tenía que transitar de una industria textil a una industria de la moda. A mí eso me dejó pensando mucho porque otra de las cosas que él siempre argumentaba era que cuando crearon el laboratorio de moda era que ellos sabían de textiles pero no sabían de moda. Entonces de alguna manera también estaba reconociendo como que entrar a la moda era una cuestión distinta a hacer telas, y de alguna manera reconocía también, digo yo desde mi perspectiva, que no es económica sino que es desde lo simbólico, porque yo estudié estética, reconocía también que había una importancia como en asuntos inmateriales del vestido, del espectáculo, de la sensibilidad, digamos, de la moda, que era supremamente importante y que había que empezar a trabajar por eso. Entonces yo creo que el laboratorio de moda también es como una respuesta, digamos, a esa visión de que la moda tiene un lado que es intangible, ¿verdad? Y que ese lado intangible es simbólico, habla de la historia del país y habla de un montón de cosas. Y empecé también a darme cuenta que uno incluso podía convertir las pasarelas de Colombia Moda en una especie de filtro que le permitía reconocer un poco cuáles eran los cambios y las transiciones de la industria, de la economía en Colombia, pero también de cómo se percibían esas pasarelas. Entonces uno encuentra como una primera etapa donde, digamos, había una relación muy estrecha entre las textileras, el instituto como un puente entre las textileras y los diseñadores para generar unas colecciones que respondían a unas temporalidades muy del país, diciembre, madres, en fin, este tipo de temporalidades.
haciendo ese puente a una etapa por allá más o menos a finales de los, ya empezando en los 2000, donde realmente las pasarelas empiezan a inundar incluso de marcas, pues donde aparecen los Diesel, los Girbo, los que de alguna manera también son como ese otro cambio, ¿verdad? De esa misma apertura a unas pasarelas de alguna forma como de los últimos años que ya se empiezan a concentrar en el diseñador nacional. Y eso para mí también fue como otro de los entendimientos claves allí, porque hablar de los diseñadores era hablar de una figura que el país la empezaba a reconocer como un creador, digamos, legítimo en su hacer. Y no es que no existieran diseñadores antes, sí existían diseñadores, sí existieron en los 70 y existieron en la ciudad. El tema es que la gente, cuando digo la gente, me refiero a una cuestión mediática y masiva, empieza a tener un reconocimiento sobre esos personajes, ¿verdad? Y claro, existían marcas en el pasado que hacían diseño, pero para nadie es un secreto que personajes como una, qué sé yo, Silvia Cherasi o un Camilo Álvarez, una Isabel Henao, como digo, crecen, digamos, bajo los focos de Colombia Moda, ¿verdad? Y eso se convierte en un elemento que le permite a la gente también como reconocerlos como personajes importantes, personajes claves, y entonces empiezan a llenarse en esas pasarelas una serie de pasarelas, digamos, de autor y de marcas de diseño colombianos, que son un momento, digamos, fundamental también para la historia, hasta llegar a tener figuras ultra reconocidas, como una Johanna Ortiz, una Pepa Pombo, que lleva más de 40 años trabajando en la industria. Entonces yo creo que de alguna forma lo que se ha hecho también es un proceso como de construcción muy importante en los últimos años, pero que sin lugar a dudas, que es la parte, digamos, en la que yo me de pronto he estudiado un poco más en profundidad, es la parte histórica y lo que antecede a eso, y es el hecho de que finalmente que tengamos una noción de que Medellín opera como un centro de moda nacional y que es una noción colectiva, compartida, creo yo, de país, se debe en parte a la industria textil, a una industria textil que llegó a tener en los primeros 50 años del siglo XX un dominio de carácter nacional y que tenía como sede, como centro de operaciones financiero, productivo, de generador de empleo, de transformador de la ciudad, justamente el contexto de Medellín, ¿verdad? Entonces creo que los últimos 30 años no son solamente el resultado de la creación de un instituto, sino que son un paso más en la transformación de una industria textil, como lo decía Roque algún momento en esa carta que yo leí, que no es una cosa pues pública porque hay muchos archivos sobre eso, de esa transición, digamos, a esa industria textil, a una industria de moda, que es lo que se viene construyendo, pues sí, con todas las dificultades, con todo lo que esto significa, ¿verdad? Y esa industria textil, pues es como la base de muchas de las cosas. Willy, te pregunto lo siguiente. Hemos hablado, hemos tenido un proyecto por ahí que queremos hacerlo con el Astor, estuvimos en algún momento reunidos para volver a engalanarnos en esas calles del centro, ir al Astor, un lugar icónico y donde también hay puntos de historia de la moda. Entonces tú hablas de esta moda actual, donde ya las mujeres de hoy consideramos el lujo de consumir diseñadores colombianos que son mucho más cercanos, que se pueden consumir más día a día. ¿Qué pasaba en esa época en Junín con la moda? Las abuelas cosían, mi abuela cosía. También es parte de esa industria textil y el alimentarse de revistas internacionales. Encántanos con esa parte de lo que tú sabes. Claro, también hace parte de la moda y de la conciencia que se tiene sobre la moda, lo que se llaman los lugares de encuentro o los espacios para la difusión, digamos la promoción
y la escenificación de la moda, que es básicamente lo que uno hace cuando se viste bonito para ir de centro comercial, ya sea de Junín, de cualquier lugar de estos. Y Junín fue a partir de 1926 un punto importante en la circulación y en la exhibición que la gente hacía de sí misma. Y digo que a partir de ese año, porque antes de eso era una zona residencial, típicamente residencial. Y fue a partir de ese momento porque precisamente el abuelo de Alicia Mejía construyó ahí en todo el cruce de la playa con Junín lo que se llamaba el Hotel Europa y el Teatro Junín, que fue una... Eso fue el abuelo. Sí, el don Gonzalo. Gonzalo Mejía. Y que fue un punto muy importante, digamos, para el encuentro. Se terminó convirtiendo como quizás en el punto de cruce de la fashionability de Medellín en ese momento. Y las calles tienen una cosa, y es que históricamente empiezan a cambiar de vocación cuando un negocio empieza a aparecer. De hecho, Vía Primavera vivió un proceso similar también, desde las primeras tiendas hasta cómo esto se ha ido como transformando, ¿verdad? Y en Junín pasó, y se empezó a llenar de teatros, el Club Unión, que se trasladó para allá, que se llamaba Unión porque era una unión de pequeños clubes que estaban regados por toda esta zona del centro, donde participaban, digamos, como la burguesía comercial, porque aquí hubo dos tipos de burguesía, una comercial y una industrial, que empezaron, digamos, a circular por allí, a tener esos lugares. Entonces, esos cafés se volvieron lugares no solamente para ir a tomarse un café, sino para la gente encontrarse, pero también observarse. Y en ese momento es donde esos lugares se vuelven también como unos puntos, digamos, de conexión con la moda, en la medida en que si la gente se exhibe, si yo me pongo algo, esas cosas se empiezan a convertir de alguna forma en elementos de deseo y lo empezamos a convertir en una suerte de código compartido. Es decir, es bonito, es elegante vestirse de tal manera, hacer esto, hacer lo otro. Entonces uno no puede desligar la moda, digamos, de una ciudad de sus aspectos industriales ni de sus aspectos productivos. De alguna forma el resultado de esa fashionability también es como el resultado de que haya habido un progreso industrial y un progreso comercial en la ciudad, y se conecta, digamos, directamente con esto, y se conecta con la idea de la industria textil porque la industria textil en Antioquia tuvo una visión muy distinta sobre la explotación del trabajo, no lo digo en sentido peyorativo, que no tiene nada que ver, por ejemplo, con lo que fue la revolución industrial textil en Inglaterra, donde la gente, básicamente, quienes trabajaban en esa industria estaban sumidos en la absoluta miseria. Lo que aquí se hizo fue una visión donde si el capital se distribuía entre todos y si usted no empobrecía a la clase trabajadora, esa clase trabajadora era su comprador potencial. Entonces la distribución del capital siempre fue como una cuestión muy de subsidios, de extra salarios laborales y todo eso, porque la idea era también como compartir de alguna forma la ganancia. Incluso en términos muy peyorativos se habla de una economía paternalista y de una visión paternalista de las primeras textileras, pero pues yo finalmente creo que esa vuelta no es así. Pues sí es paternalista, pero era muy progresista de alguna forma. Sí, entonces, total, yo creo que sería la envidia de hoy, poderlo lograr, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasaba? Que había disponibilidad de textiles, los textiles eran económicos, porque estaban disponibles, porque se hacían en el país, porque eran de calidad. Entonces la gente amaba esa producción, pero tenía muchas posibilidades para vestirse, para cambiar, para ir cambiando y variando la moda y hacer que la moda de alguna forma fuera muchísimo más dinámica. Y en eso, por ejemplo, la publicidad de las textileras jugó un papel absolutamente central. Y digo que fue un papel central porque se convirtió como en una suerte de mecanismo que le permitía a la gente antojarse ir viendo las múltiples cosas que se podían hacer con los textiles de afuera, de Fabricato, de Coltejer, de Rosellón, de las que vinieron más adelante, Fatelar, y Cóndor y todo esto.
Y cuando uno empieza a analizar, por ejemplo, el auge de la publicidad a partir de los años 40 en Antioquia, es una publicidad muy ligada también a la cuestión textil. Y de hecho en diciembre del año pasado, Bolivariana me hicieron internar 5 días en los archivos de la Fundación Patrimonio Fílmico en Bogotá. Fueron 5 días literales metido buscando, y uno se encuentra cosas de fabricato bellísimas, como unas ferias con stand incluido, con modelos posando en video, y que uno dice, ahí tenía que haber como un modelaje naciente, y te estoy hablando de los años 40, ¿cierto? Y después en los años 50 también. ¿Hola? Ay, perdón. Ahí dice Márgara, apoyaba y patrocinaba las campañas. ¿Sí o no? Claro. Sí. Bueno, y mi mamá, Pau, me dice, es que mi mamá está conectada. Ayer te hablé de ella. Junín era el lugar para mirar a los otros y para ser mirados. Ajá, perfecto. Sí. Esa era la función, digamos, social en cuanto a la moda en Junín, ¿cierto? Así es. Y fuera de eso, después en los 50 llegaron los fotocineros, que eran estos señores que te tomaban el flashazo, como el instagramazo de hoy en día, ¿verdad? Sí. Y ahí está Cecilia Mejía conectada también. Sí. Estoy volviendo a mis viejos tiempos. Es decir, qué rico tenerte por ahí siempre presente. Dice Nuria Canellas. Sí. ¿Cómo? No, que Nuria decía la publicidad radial. William, sí, entonces las textileras apoyaban la industria de la moda, obviamente porque era quien consumía sus textiles, y empieza un tema, la fotografía en las calles, empiezan las familias a fotografiarse. No se me olvida esa foto que alguna vez nos presentaste de una familia morena muy bien vestida. Cuéntanos ese papel artístico de la gente vestirse, dejar el recuerdo a través de un fotógrafo, que eso es muy lindo en parte de nuestra historia. Bueno, parte de esa historia también está evidentemente conectada con la moda, y es el auge que tuvieron los fotógrafos en Antioquia y como centro Medellín desde muy temprano, empezando el siglo XX, desde los Rodríguez hasta Benjamín de la Calle, evidentemente Oscar Duperli con la masificación de la fotografía, y digamos el papel tan importante que tenían los estudios cuando la gente se iba a fotografiar, que antes de la década del 30 uno fotografiarse realmente solo lo hacía 1 o 2 veces en la vida, no era una cosa continua, porque la técnica no estaba, pues, y además era costoso también tomarse fotos. Entonces la gente, o Duperli, sí. Sí. Gracias Natalia por la corrección. Entonces era muy clave porque la gente realmente ponía lo mejor de sí en su manera de arreglarse y en su manera de vestirse, ¿cierto? Tratando de buscar como casi que la pieza de domingo para ese día. Los fotógrafos también actuando como una especie de retocadores y maquilladores virtuales, porque todas estas fotos pasaban por un proceso de embellecimiento en postproducción. La gente fotografiándose también con elementos que de alguna manera hablaban de su propia historia, como la historia de esta familia, que no recuerdo ahorita cuál es el nombre de la familia exactamente, pero fue una foto, creo que tomada en el estudio de Benjamín de la Calle. Y es una foto muy bella porque aparece un papá, aparece la que podría ser la hija, y aparece un chico, ¿cierto? Pero ellos aparecen con unas florecitas hacia abajo, que era un elemento pictórico muy del pasado también, donde cuando había un ausente en la familia, se representaba con esa flor marchita, ¿cierto? Entonces empieza uno a ver como esa serie de detalles que se rastrean y se leen, digamos, en esas imágenes. Esas imágenes para mí del archivo de la Biblioteca Pública Piloto fueron muy claves para
la investigación en el libro, porque uno empieza a entender una serie de detalles en cada imagen que le dicen también, le hablan de la clase social de las personas, le hablan de que probablemente cuando se ponían zapatos se los ponían solo para la foto. Incluso Benjamín de la Calle a veces les ponía pasto y otros elementos para taparle los pies, y se sospecha que los pies se les tapaban porque no tenían zapatos, ¿cierto? Incluso hay algunos historiadores de la fotografía que dicen que Benjamín de la Calle contaba entre su bodega de utilería con ropa que podía prestar para que la gente se fotografiara y se sintiera dignamente representada en esas imágenes. Entonces también uno empieza a ver que hay como cosas muy bonitas, digamos, en esas imágenes que se encuentran ahí y que hablan de la moda, de una ciudad que se está transformando, incluso también de los progresos técnicos de la misma industria textil, porque te empezás a encontrar, por ejemplo, que cuando Coltejer empieza a importar las primeras máquinas de estampación, en esas fotos se llenan de estampados, precisamente la ropa con la que aparece la gente. Y detalles como eso fueron un documento muy importante para la investigación. William, hablando con Margarita, le preguntábamos que cómo era ese impacto de los influencers versus los modelos, cómo se consumía moda, y hago una pregunta ahora, y ella hablaba, decía, sí, es que, fue Chacha, no recuerdo cuál de las dos me lo dijo, pues nos lo dijo en la conversación, creo que fue Chacha. Chacha, que durante la historia pues hemos tenido unos referentes para consumir moda, en algún momento fueron las reinas de belleza, sí. Tendremos invitada una también en estas conversaciones y podemos preguntarle acerca a estos referentes. ¿Qué ha pasado o qué figuras públicas han pasado para ser referentes de moda como son hoy en día los influencers? Vámonos desde antes, esas mujeres elegantes, no sé, las esposas de los empresarios. ¿Tú sabes más de eso? Estamos de acuerdo. Las reinas de belleza, empecemos de ahí para atrás, tuvieron un papel clave para el desarrollo, digamos, o más que el desarrollo, yo diría como la difusión de la moda en Colombia. Casi que los diseñadores se expresaban, digamos, a través de las reinas de belleza. Pero el reinado de belleza, pues básicamente ya no representa ni las aspiraciones ni los gustos de entretenimiento de una mayoría de los colombianos, porque han empezado a pasar otras cosas, digamos, en el panorama. Entonces las reinas de belleza de alguna manera sí eran un ejemplo a seguir en cuanto a la moda. Pero antes de ellas, las que ocupaban de alguna forma ese papel de líderes de opinión eran las mujeres de clase alta y las mujeres de sociedad en la ciudad y en las distintas ciudades, digamos, del país. De hecho, cuando se miran las publicidades de Fabricato, sobre todo las de Coltejer, sí, las de Fabricato más bien, de los años 50 aparecen mujeres y las presentan como dama de la alta sociedad de Bucaramanga, Barranquilla, Bogotá, incluida doña Gloria Valencia de Castaño. Maite, hola. Incluida Gloria Valencia de Castaño, ¿verdad? Y eran ellas las que eran, digamos, esas líderes de opinión. Uno podría decir que era un papel pues mucho más tranquilo, era un momento también mucho menos competido, eran de alguna forma unas líderes mucho más reducidas en volumen, en número de personas, y lo otro, la gente tenía como una idea más única, unívoca de la moda. Eso hacía que de alguna forma la gente fuera un poquito más uniformada, ¿cierto? Pero una cosa que empezó a pasar con el declive de los reinados de belleza, la introducción, por ejemplo, de las antenas parabólicas y la llegada de otros medios de entretenimiento como
el cine de manera mucho más inmediata y los canales de videos musicales, es que eso también es el paso para que la gente se identifique formas de expresar la moda. Y uno podría decir que esas primeras influencias y que entre las reinas de belleza y la aparición de las figuras de televisión y todo esto también empezaron a aparecer la música como un vehiculador importante para que la gente siguiera ciertas modas. La llegada, por ejemplo, de MTV a finales de los 80 con las parabólicas, considero yo, fue una cuestión importante, cuando uno ya empezaba a ver que había pelados experimentando con pintas como de Guns N' Roses o como de Madonna, Cyndi Lauper, no sé qué, y todo esto, ¿verdad? Porque había como una disponibilidad mucho más directa hacia eso. Y fuera de eso, todos los movimientos alternativos y de vanguardia de la gente que de alguna manera no comulgaba con esa visión pop de la música, que conectada a través de los viajes, de los vinilos y de todo esto, empezaba a tener otra serie de influencias, ¿cierto? Y en eso, de alguna forma, uno empieza a ver también que la misma ciudad y el mismo país, sobre todo, sí, pues a lo largo de los años 80, se empieza a llenar como unas manifestaciones alternativas de moda, ¿cierto? Que van desde, muy periféricas, la verdad, pero que van desde el New Wave, pasando por el metal, también el punk, y todo esto, y uno dice, eso empieza a gestar como otra manera de entender la moda. Entonces esos líderes de opinión, que antes eran las reinas de belleza, como una voz única, no sé qué, uno dice, se empiezan de alguna manera como a disgregar, empiezan a ser múltiples, ¿cierto? La llegada de las redes sociales evidentemente va a dar al traste con todo esto y le va a empezar a dar la voz a una serie de personajes que nunca tuvieron voz, o que de alguna manera lo que van a hacer es democratizar la voz. Y yo creo que un poco lo que decía Gilles Lipovetsky hace muchísimo tiempo en un libro que se llama La Era del Vacío. O sea, en el futuro lo importante no va a ser lo que se comunica, sino el acto de comunicarse. Y es básicamente lo que estamos viviendo hoy en día. Hoy en día todo el tiempo estamos diciendo cosas, y yo creo que la cuarentena nos ha llevado a ser incluso todavía más activos en las redes, pero esa actividad a veces ni siquiera es del orden de qué tan duro o profundo es lo que yo estoy diciendo, no importa, lo importante es que vean y que aquí estoy, ¿cierto? Pero entonces empezaron a surgir esas voces, y por ejemplo en el campo de la moda, la voz de Tavi Gevinson resultó muy reveladora en ese momento, porque era una niña a través de un blog, Rocky Style, simplemente opinando sobre lo que veía, en la opinión que podría tener cualquier personaje que sin saber del tema opinaba y pensaba y simplemente lo publicaba y se hacía importante. Yo recuerdo mucho una vez que a Joan Rivers le preguntaron por qué ella era tan exitosa, y Joan Rivers respondió de la siguiente manera: es que yo no sé de moda, yo digo lo que diría cualquier persona que no sabe de eso. Mi opinión es esa. Y esa es la opinión que cala con la opinión de la mayoría, no con la opinión de los que saben. Joan Rivers, cuando decía eso, lo decía en el contexto de la televisión. Y el hecho de que personajes como esos llegaran a televisión sin ser expertos, claro, inmediatamente garantizaban el éxito también, porque es que realmente hay en el mundo menos gente experta que experta. Entonces, ¿qué es lo que empezó a pasar? Se legitimó la no experticia, por así decirlo, en los temas y en las cosas. Y eso pasó en los ámbitos de la moda, pasó en muchos ámbitos, al punto de que pasa incluso y conecta y toca cosas peligrosas como la salud. O sea, gente que nunca ha estudiado fisiología, ni entrenamiento, ni nada de esto, pues consejos de alimentación y otro montón de cosas. Entonces cambió muchísimo esa órbita como de la influencia, y empezó a verse también una cosa muy, muy, muy clave, y es también qué tanto valor tiene lo que se está diciendo, ¿cierto? Y yo creo en lo que decía una socióloga de Argentina que se llama Susana Solkin.
que dice que a todo exceso y a todo paroxismo le llega su declive. Y yo pensaría que estamos transitando desde hace días, incluso antes del COVID, de la cuarentena, hacia un declive justamente sobre esa influencia. Esa influencia se ha empezado a dar más desde la realidad, están cambiando las formas de heroísmo, por ejemplo. La gente no quiere privilegiar esos heroísmos que te hablan de banalidades, sino como de cosas que de alguna manera te enseñan o te dejan algo. No sé si de pronto han percibido la importancia, por ejemplo, que han empezado a tener los médicos como influencers antes de esta cosa que estamos viviendo, ¿cierto? Sí. La importancia que están teniendo los psicólogos, no sé qué, un montón de gente. Ahí dice Paulita P., más que activos, es realmente hacer contenidos que contribuyan a la humanidad. Menos fotos en Instagram y más contenidos con fundamento. Es eso, ella lo está diciendo de una manera muy concreta, y se trata de eso. Entonces eso yo pienso que también tiene que empezar como a reevaluar un poco cuáles son esos modelos de influencia, ¿cierto? Cómo se piensa en colectivo, porque el modelo de influencia que ha reinado en la última década es un modelo de influencia basado en el individuo, ¿cierto? En soy muy linda, soy esto, sí, mira, yo soy así, tú también puedes ser como yo, y todo esto, y pues hoy nos hemos dado cuenta que finalmente eso pues es una maquinaria voraz de producir dinero muy interesante para quien, y qué rico, ojalá uno se pudiera lucrar así, ¿cierto? Pero yo pienso que hay un tema que para el momento en el que estamos trasciende lo lucrativo y se pregunta más como por lo humano, o sea, qué es lo que está pasando por eso. Y yo recuerdo muy bien el informe de belleza de Business of Fashion del verano del 2018, que era muy contundente en preguntarse sobre ese cambio en los modelos de influencia, porque estando orientado hacia la industria de la cosmética, que puede ser tanto más millonaria que la de la ropa, ellos se empezaban a preguntar, o sea, que hay otro tipo de modelos de influencia que están privilegiando la inclusión, la diversidad sexual, la búsqueda como de una realidad también, la búsqueda, por ejemplo, de unos cosméticos que no necesariamente me tapen y me esculpan la cara, sino que por el contrario propendan por mi estado de salud. Y es lo que The Business of Fashion llamaba como una nueva heroicidad en la era de la influencia, ¿cierto? Donde la era de la influencia definitivamente tenía que cambiar. Entonces, no creo que sea por la coyuntura actual que estamos viviendo, sino que desde hace ya unos 2 o 3 años, pues las agencias de modelaje, las agencias de publicidad, los mismos influencers y todos se han tenido que empezar a preguntar sobre, bueno, ¿y esto para dónde va? ¿Cierto? ¿Esto qué va a dejar? Porque es que ese modelo está muy desgastado. O sea, eso no, sí, eso no fue, no. Oíste, Willy. Aquí también para aprovechar, para que la gente sepa, Paulita P. Sí, Paulita P. Nos está recomendando el artículo del Tiempo. Ella también nos compartió ahí el link, pero para que todos lo tengan en cuenta y lo puedan leer, el de hoy. Y se llama 6 visiones desde la razón sobre cómo este virus cambia el mundo. También habla Diego Escobar que lo individual da lugar al vacío. Yo creo que acá ya no estamos en este momento que estamos viviendo, no hay un individualismo y de pronto, de cierta manera, algunas personas que empiezan a actuar por la sociedad, con empatía, la sociedad empieza ya no individual, sino comunidad, ¿cierto? Empezamos a ver la comunidad de los médicos, las comunidades
de los sectores, viendo qué podemos hacer para que la industria persista. Este espacio, por ejemplo, es un espacio donde no hay individualismo, sino que nos llena ese vacío que podemos estar sintiendo. Entonces, todos estos procesos que viven las sociedades de cambio, que nos sacuden, hacen que busquemos soluciones y que dejemos de mirar no solo a nosotros, como decías tú, a que unos pocos se enriquezcan, en vez a mirar, nos ponemos a mirar cómo la comunidad ejerce poder para salir de las dificultades. No, y nos obliga a ser más creativos también, obviamente, y a generar nuevas ideas. Márgara Corrales también nos está diciendo que qué opinas de cómo debería ser el comportamiento de las marcas en este momento en redes. A mí me parece muy sensible el tema porque... Sí, es que es complicada la pregunta de Márgara, es un poco compleja. En un momento tan complejo, Márgara, que creo que cada uno trata de dar lo mejor de sí. Exacto. Y entender cómo puede manejar la situación, porque es que realmente nadie sabe. Yo ayer hablaba pues no es que me ponga apocalíptico, pero ayer hablaba con Manu y le contaba de mi experiencia como docente, de cómo a mí me ha tocado que de alguna forma decirle a algunos personajes, hey, es que ni siquiera sabemos si vamos a volver al salón de clase. O sea... Eso le dije yo a mi hija en estos días. Pues ella como que no, le decía yo, es que no sabemos si vaya a haber más ir a la universidad, eso estamos en incertidumbre. Aquí estamos hoy, pues, o sea, y yo pienso que lo leía con un sociólogo que a mí me encanta, él se llama Edgar Morin, es francés, decía que, pues, que todo esto lo único que estaba quedando era como, hey, venga, parce, no nos estamos preparando para enfrentar la incertidumbre. O sea, nos han enseñado de todo en la vida, de todo. Cómo hacer yoga, cómo hacer esto, cómo hacer lo otro, pero venga, cómo enfrentar la incertidumbre. Vamos a quedar todos expertos en cocina. Entonces uno dice, sí, yo creo que estoy de acuerdo con lo que dice Maite, no hay una fórmula, en este momento nadie sabe y todos estamos actuando, pues uno confía, ¿cierto? En la medida de la voluntad, en la medida en que las cosas también le dicen a uno, bueno, sí, lo que yo sí creo es que lo único que me atrevo a decir es que no es momento para vender productos. Estoy de acuerdo, estamos de acuerdo. Yo creo que no, en este momento no, o sea, ya veremos, como decía don Arturo Calle cuando tomó la decisión de cerrar sus plantas y sus tiendas y todo eso, ya miraremos, ¿cierto? Pero sí creo que es eso, es una apertura, sí. Márgara dice así es. Ese aporte de Márgara estaba muy bueno. Sí, que seguir comunicando su esencia de ser lo que produce y no podemos dejar de ser. Sí. Dice Coquito, las marcas deben enfocarse no en cómo ganar dinero, sino en mejorar y apoyar a la comunidad. Sí, estamos de acuerdo. En este momento todo es demasiado sensible. Y dar soluciones es muy difícil. Cada marca, he observado mucho las redes en este momento, cada marca está haciendo lo que cree que está bien y lo que va con su marca de poder estar generando contenidos o sus formas de dar descuentos, pero yo también considero lo mismo, Willy, consideramos, porque lo hemos hablado mucho del tema de que no es... La mejor forma no es estar vendiendo ni dar descuentos. Pues si vendemos es una maravilla porque pues es el sustento de las marcas, ¿cierto? Y más de tanto emprendedor que hay en Colombia, nosotros que tenemos alrededor de 130 marcas de emprendimiento, es complicado, es muy complicado porque son marcas pequeñas que subsisten de lo que les entra, pero
en este momento es muy difícil. Pero es importante también enseñarle a los consumidores qué hay detrás de los productos, o sea, que la venta, en caso que sucedan o que haya apoyo de consumidores muy fieles, ahorita les contamos algo que nos sucedió a través de una iniciativa, Sí. ¿Qué hay detrás del producto que tú compras? No solo es embellecerte para salir, para ir a un matrimonio, es qué hay detrás de ese producto, cuánto tiempo de confección hubo, cuántas manos pasaron a través de ese producto y que hoy en día, aún en esta crisis, pueden tener un sueldo, esperemos hasta cuándo, y es ahí donde ya se empieza el tema de concientizar al consumidor, no con el afán de vender, no con el afán de esta empresa se cierra, no con el afán de dejo de existir, en el individualismo que hablaba una de las personas que nos está viendo, sino que hay detrás de la industria, en este caso de la moda. Sale a través de un grupo de emprendedores formados por la alcaldía y por Inexmoda que se llama Épica. Salió un subgrupo que se llama Colectivo Épico, búsquenlo en sus redes. Esto fue increíble, una niña, Ana María Botero, o sea, me le quito el sombrero para esa mujer. Es impresionante. Es impresionante, o sea, montó una página web en 2 días de 150 marcas para promover bonos. O sea, ella decía, es que la empresa que hoy en día no tenga página web es porque realmente no quiere, porque yo estoy acá solita y las marcas le mandábamos información, todos se empiezan a unir y sale Colectivo Épico con unos bonos muy interesantes para ser consumidos después de salir de la crisis. Y de repente ella menciona en el grupo una marca que vendió X valor. Y nosotras, sí, pues si seguimos trabajando, no, es que tan tesa la gente cuando nos llama, es que fueron ustedes, sino nosotras. O sea, nos dio una felicidad gigante, obviamente. O sea, porque pues, es que con ese aporte, entonces luego llegamos y nos damos cuenta que ese aporte económico fueron de 2 clientes de Maqueno. Pau las llamó, que son clientes fieles, que quieren a nuestros asesores de ventas, que les gusta la moda, que entiende qué hay detrás. Entonces, mira, empieza ya un proceso que no es que vayamos a vender, las marcas no vayamos a vender producto con el fin de enriquecernos, sino que ya es el consumidor el que viene a las marcas a comprarle porque cree que ese negocio mantiene una economía estable, tranquila, le da sosiego en estos tiempos de tanta incertidumbre. Totalmente de acuerdo. Yo me quedo con algo que decía Maite y algo que retomo de ahí, que decía Nuria, y es enfocarse en hacer cosas memorables en el momento en el que estamos, ¿cierto? Y lo que dice Nuria también creo que es como un llamado también a eso que puede sonar muy reiterativo, pero es real, y es como las crisis se convierten en elementos o agentes de cambio. Y ella cuenta la historia de cómo resurgió Sur Designers tras una bomba, la del Parque Lleras, ¿cierto? Que fue una cosa atroz. Pero uno dice, sí, ese es un momento como de reflexión, pero es un momento, sí creo yo, de hacer cosas que tengan que ver más con pasar a este momento de la historia como unas empresas de recordación por los actos coherentes que de alguna manera se hicieron con la situación. Yo creo que también es un momento para construir, orientado un poco por lo que escribía Maite, para construir más sentido, digamos, más de la imagen, ¿verdad?, de las mismas marcas, construir más memoria inmaterial sobre lo que somos que sobre lo material. Creo Sí. que es una etapa, es lo único que me atrevería como a decir, pues, de la coyuntura. Total. Para ir concluyendo, tenemos una persona que nos hace muy
un comentario muy interesante, Nana Luna, y tiene que ver con un artículo que también nos habían compartido los Pajón en estos días en un grupo que tenemos sobre qué significan los descuentos en la industria de la moda en tiempos de crisis. Entonces, muchas marcas no ponen descuentos para aprovechar la situación. Las promos pueden tener otras razones de fondo, como por ejemplo tratar de poder sobrevivir a esta crisis. Lo entendemos perfectamente, es que yo creería que casi todas las marcas en este momento lo hacen es por sobrevivir la crisis. Sí, claro. En ese artículo que nos compartían, decía, había como una parte donde decía, ¿qué significa descuento? Significa ayúdame, básicamente en ese contexto. Sí, yo pienso que, Manu, hay un hecho innegable y es la necesidad de sobrevivir ya en los términos económicos, ¿cierto? Y es, pues, como decíamos ahorita, aquí no hay fórmula, porque no sabemos nada, nada. O sea, el siglo XX el siglo XX nunca se le ha tocado enfrentarse a esto, a cosas así. Y en general, todos los que estamos viviendo en este momento nunca habíamos conocido algo así, ni quienes gobiernan, absolutamente nadie. Entonces, no realmente nada es la última palabra. Y si hay una nueva visión, digamos, una nueva sensibilidad frente a lo que significa el descuento y el descuento como una forma de sobrevivir, porque es claro que hay mucha gente que depende de muchas empresas y depender significa vivir, pues, adelante, ¿cierto? Cuando yo hablo, por ejemplo, de el tema de pronto volverse relevantes en cuanto a generar algo inmaterial ahorita, más que una fórmula, es más como una cosa muy pequeña al lado de muchas cosas que se pueden hacer ahí. Y sin lugar a dudas, o sea, no todas las empresas, no todas, se pueden dar el lujo de decir apague y vámonos. Eso es un hecho innegable. Innegable. Bueno, Willy, muchas personas que se han conectado saben lo encantador que es oírte, dicen, Eso dicen todos Muchas dicen, gracias. es un placer, es un oír. placer. Yo creo Y que se nos puede uno podríamos quedar oyéndote todo el día. y creo que después de lo que suceda no podemos dejar el proyecto que teníamos con el Astor. Hagámoslo porque Pero saben que no solo eso, qué rico un tour con Julián Posada. con Willy. Cuando tuvimos a Julián invitado, quedamos de hacer un tour por galerías de arte y museos en Medellín. Guiada por él, muy chévere. Y con vos sería muy rico, como en el centro, no sé, como recorrer esos lugares. Lindo, que todavía que todavía se conserven. Sería muy chévere. Quedan cosas. Se puede hacer como una ruta de las compras antigua. Sí, nos gusta. Porque en el libro hay una parte que es sobre las tiendas y donde quedaban y todo. Sí. Total. Genial. Sí. Bueno, Willy, queremos agradecerte tu tiempo, te queremos mucho. Igualmente a todos los que se conectaron. Muchísimas gracias. Gracias, Willy. Cuídense mucho y demasiada salud para todos. Muchísima salud para todos. Muchísimas Gracias. Chao. Gracias, Willy. Besotes. Que estés bien. Chao. Gracias. Chao. Chao.